Siempre hemos escuchado que el sufrimiento es parte de un plan divino, que debemos aceptar lo que la vida nos impone sin cuestionarnos. Pero ¿y si hubiera una verdad diferente, escondida en antiguos textos cristianos que la Iglesia primitiva decidió dejar de lado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús, en sus lecciones más profundas, hubiera revelado que cada alma eligió conscientemente esta existencia exacta, con todas sus pruebas y bendiciones, incluso antes de nacer? Puede parecer absurdo, especialmente cuando enfrentamos dificultades y nos preguntamos por qué suceden cosas malas o por qué nos sentimos fuera de lugar en este mundo. Sin embargo, escritos como el libro secreto de Juan y Pistis Sophia traen enseñanzas de Jesús que describen encuentros entre almas y concilios divinos antes de la encarnación, donde se seleccionan familias, obstáculos y lecciones específicas. Esta no era una idea nueva o esotérica, sino una parte central del misticismo cristiano, ocultada intencionalmente por las autoridades religiosas porque era demasiado fortalecedora para la gente. Piénselo, ¿por qué el despertar espiritual a menudo se siente más como un reencuentro que como una experiencia de aprendizaje? ¿Por qué determinadas personas despiertan en nosotros reacciones inexplicables? Según estas enseñanzas olvidadas, es porque nuestra alma planeó estos encuentros como parte de una misión específica en este plano terrenal. Comprender por qué elegimos esta vida es el primer paso para cumplir esta misión y encontrar el camino de regreso a casa. Imagínese esto, antes de tomar su primer aliento en este mundo, antes de que su conciencia se hundiera en la densidad de la materia física, su yo superior, esa parte eterna todavía conectada a la fuente divina, se paró ante lo que los antiguos textos noéticos llaman el consejo de elección. Esta no es una fantasía mística, sino una realidad tan concreta como el entorno en el que te encuentras ahora. Y las decisiones que tomó allí dieron forma a cada desafío, relación y lección espiritual que enfrenta hoy. La mayoría de las personas viven sin entender por qué ciertos patrones se repiten, por qué nacieron en la familia que tienen o por qué miedos profundos parecen grabados en su esencia. Pero cuando entiendes lo que pasó en ese consejo prenatal, todo empieza a tener sentido. Tu alma no cayó por casualidad en esta encarnación, fue una elección cuidadosamente orquestada, que involucró tres fuerzas distintas, cada una con su propio propósito en su viaje espiritual. La primera fuerza que encontraste fueron los arcontes, seres que la sabiduría noética describe como falsos gobernantes del plano material. Antes de descartar esto como mitología antigua, observe cómo su función se alinea perfectamente con lo que percibimos en la conciencia humana. El trabajo principal de los arcontes era instalar lo que los textos llaman un velo del olvido, una especie de amnesia espiritual que te haría olvidar tus orígenes divinos al encarnar. Piénselo, ¿por qué no recordamos haber elegido esta vida? ¿Por qué suena extraña la idea de que seamos seres eternos y divinos? Según estas enseñanzas, esto es exactamente lo que somos. Los arcontes sabían que si las almas recordaban su verdadera naturaleza y poder divino, no quedarían atrapadas en los ciclos de la existencia material. Por lo tanto, crearon este sistema de olvido, asegurándose de que, cuando llegamos aquí, nos identifiquemos solo con el ego, el cuerpo, las circunstancias, todo menos nuestra esencia divina. Pero fueron más allá de la simple pérdida de memoria. Han instalado en nuestra conciencia lo que podríamos llamar software de identidad falsa. Por eso creemos instintivamente que somos nuestros pensamientos, emociones, roles sociales o errores del pasado. Los arcontes necesitaban que olvidemos que somos observadores de estas experiencias, no las experiencias mismas. Querían que creyéramos que éramos el personaje de la película, no la conciencia que la miraba. La segunda fuerza presente en el consejo prenatal fueron los tejedores del destino, seres cósmicos responsables de tejer patrones y ciclos repetitivos en el plan de vida de cada alma. No se trataba de castigos, sino de distorsiones no resueltas de existencias pasadas en las que había que trabajar. Los tejedores analizaron la historia del alma e insertaron desafíos estratégicos en el plan de encarnación. Fue allí donde surgieron los temas recurrentes de su vida. Si siempre atraes parejas que te abandonan, este patrón se tejió porque tu alma lleva una herida sin cicatrizar por el abandono en vidas anteriores. Si luchas contra las adicciones, puede ser porque tu alma necesita aprender a ser autosuficiente en lugar de depender de estímulos externos. Si tienes un miedo inexplicable al agua, la pobreza o las figuras de autoridad, estos miedos se han plantado como pistas que te guían hacia traumas pasados que requieren curación consciente. Los Weaver también diseñaron la dinámica familiar con precisión quirúrgica.
Ese padre crítico que nunca parecía satisfecho con sus logros, el hermano que siempre recibía más atención. Nada de esto fue por casualidad. Eran contratos de alma, cuidadosamente elegidos para activar oportunidades específicas de crecimiento. Los miembros de su familia acordaron, a nivel espiritual, desempeñar estos desafiantes roles para impulsar su desarrollo. La parte más profunda de esto es que los tejedores no crean sufrimiento al azar. Cada desafío que introduces en tu vida contiene la medicina exacta que tu alma necesita para evolucionar. La persona que despierta tu mayor enojo te está mostrando dónde has entregado tu poder. La situación que evoca tu miedo más profundo indica el coraje que viniste a desarrollar aquí. Pero lo más fascinante llega ahora, la tercera fuerza en el consejo y la que tuvo la última palabra, fue su yo superior, su alma divina. Fue esta parte de ti la que eligió a tus padres, tu tipo de cuerpo, tu ubicación geográfica, la época en la que vivirías y el plan de estudios espiritual central de tu viaje. Y estas elecciones no fueron arbitrarias. Fueron planificados estratégicamente para maximizar el crecimiento. Tu yo superior evaluó todas las opciones y dijo, sí, elijo la familia con patrones de dependencia, porque necesito aprender a romper ciclos generacionales. O, sí, acepto un cuerpo con una enfermedad crónica porque necesito desarrollar compasión y comprender que mi valor no está ligado al rendimiento físico. O incluso, sí, vivo en la pobreza, porque necesito descubrir que la abundancia es un estado de conciencia, no un saldo bancario. Por eso Jesús enseñó que el sufrimiento no es un castigo. Es un currículum. Tu yo superior no eligió tus desafíos para torturarte, sino porque sabía que estas experiencias te abrirían de la manera correcta para recordar tu naturaleza divina. El padre alcohólico fue elegido para enseñar sobre el amor incondicional. Las dificultades financieras fueron seleccionadas para ayudarte a encontrar una seguridad que nada ni nadie te podrá quitar. Los temas de salud fueron elegidos para mostrar la diferencia entre tu cuerpo y tu esencia eterna. Eso explica muchas cosas que aún no han sido accesibles desde la Tierra. Son como semáforos espirituales, que señalan rutas alternativas para la humanidad. Quizás siempre haya sentido que había una mejor manera de vivir, amar, trabajar, relacionarse, y esta intuición no es una mera fantasía. Es el recuerdo de un camino que tu alma conoce, pero que aún no ha sido recorrido en masa. Estas almas pioneras no están aquí para encajar. Están aquí para desenmarañar sistemas. Cuestionar lo que se da por sentado, desafiar normas que ya no sirven, introducir nuevas formas de ser. Si alguna vez te has sentido un extraño en tu tiempo, si alguna vez has tenido la sensación de que estabas demasiado por delante de quienes te rodeaban, debes saber que esto no es un defecto. Es un llamado. Tu misión no es solo despertar a tu propia divinidad, sino también preparar el terreno para que otros lo sigan. El quinto y último motivo sagrado es el más profundo de todos, servir como portal de luz. Algunas almas eligen encarnar no solo para evolucionar, sino también para anclar frecuencias divinas en un plano donde la oscuridad parece predominar. Son como faros en la niebla, puntos de referencia para quienes se pierden en el camino. Si alguna vez has sentido una necesidad inexplicable de ayudar a los demás, incluso cuando parecía ir en contra de tus propios intereses, o si alguna vez has sentido que tu sola presencia aliviaba a quienes te rodeaban, es probable que tu alma haya asumido este papel. Estas almas no necesitan hacer nada extraordinario para cumplir su misión. Simplemente lo son. Tu mera existencia es un acto de servicio. Cuando un alma portal encarna, trae consigo una frecuencia que disuelve ilusiones, que calma las tormentas internas, que recuerda a los demás su propia esencia divina. Puede que no te des cuenta, pero tu presencia ya está transformando el campo energético que te rodea. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, la conexión sobre el aislamiento, estás allanando el camino para que otros hagan lo mismo. Ahora quizás te preguntes, si mi alma es tan poderosa, ¿por qué no recuerdo nada de esto? La respuesta está en la naturaleza misma de la encarnación. El olvido no es un castigo, sino una herramienta. Imagínese un buzo descendiendo a las profundidades del océano. Si se llevara consigo todo el aire de la superficie, no podría explorar las maravillas de las profundidades del mar. Asimismo, tu alma eligió olvidar temporalmente tu divinidad para poder experimentar el viaje humano en su totalidad, con sus dolores, sus dudas, sus victorias y sus revelaciones. Este olvido es lo que hace que el viaje sea tan precioso.
Si ya supieras todo, no habría ningún descubrimiento. No habría ninguna sorpresa. No habría ningún momento ajá, cuando algo finalmente tiene sentido. El olvido es lo que te permite recordar, y es en este proceso de recordar donde ocurre la verdadera magia. Pero aquí está el secreto que pocos entienden, no hay que esperar para recordarlo. El recuerdo de vuestra divinidad no está encerrado en algún lugar lejano. Está aquí y ahora, pulsando en cada célula de tu cuerpo, en cada pensamiento que surge, en cada emoción que sientes. No necesitas pruebas externas. Solo necesitas permitir que el recuerdo salga a la superficie. ¿Y cómo se hace esto? Empezando desde donde estás. Observando tus patrones sin juzgar. Cuestionando tus creencias limitantes. Escuchar la voz de la intuición, incluso cuando parezca irracional. Practicar la presencia, aunque sea por breves momentos. Cada pequeño paso es un regreso a casa. Recuerda, tu alma no eligió esta vida por casualidad. Lo eligió porque sabía que eras capaz. Porque sabía que, en el fondo, eres la luz que buscas. Y cada desafío, cada duda, cada momento de oscuridad fue cuidadosamente seleccionado para que cuando finalmente recordaras, tu comprensión fuera profunda, tu compasión ilimitada y tu sabiduría inquebrantable. No estás aquí para sufrir. Estás aquí para despertar. Y el despertar no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo de recordar, olvidar y volver a recordar. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, la conexión sobre el aislamiento, estás dando un paso más hacia tu esencia. Así que la próxima vez que te sientas perdido, recuerda, no estás perdido. Estás aprendiendo. Y cada lección, por difícil que sea, te prepara para algo más grande. Algo que tu alma ya sabe, pero que tu ser humano aún está descubriendo. Eres mucho más de lo que crees. Y esta vida es mucho más de lo que parece. Eso es exactamente lo que significa madurar. Aprendes a llamar realidad a lo que en realidad es solo una capa superficial de existencia. Y es precisamente por eso que el viaje del despertar no es un proceso de adquirir algo nuevo, sino de recordar lo que ya estuvo dentro de ti todo el tiempo. Cada percepción, cada momento de claridad, cada vez que sientes esa chispa de reconocimiento, como si algo viejo y familiar finalmente volviera a la superficie, es tu alma atravesando las capas del velo, una por una. Pero he aquí el detalle crucial, el velo no es un muro sólido. Está hecho de convicciones. Y las creencias, por muy arraigadas que parezcan, son solo pensamientos que se repiten hasta volverse automáticos. Esto significa que con cada elección consciente, estás debilitando tu estructura. Cuando cuestionas la idea de que estás solo, estás disolviendo la segunda capa. Cuando reconoces que tus dolores no son castigos, sino invitaciones a evolucionar, estás desactivando el cuarto. Y cuando te das cuenta de que tu identidad no es fija sino fluida, que puedes ser a la vez actor y observador de tu propia vida, estás rompiendo el tercero. Lo más fascinante es que el velo no fue creado para ser permanente. Está diseñado para ser transitorio, como un filtro que distorsiona temporalmente tu visión para que puedas aprender a ver más allá. Pensemos en cómo un buceador utiliza unas gafas de natación, alteran la percepción del agua, pero no cambian la realidad del océano. Del mismo modo, el velo no borra la verdad, solo la oculta hasta que estés listo para verla. ¿Y cómo saber si está listo? Cuando empiezas a sentir que algo dentro de ti se resiste a olvidar. Cuando las historias que cuenta la sociedad sobre el éxito, el fracaso, la felicidad y el sufrimiento ya no tienen sentido. Cuando miras el cielo nocturno, por un momento, sientes una conexión tan profunda que las palabras, casualidad o coincidencia, pierden su significado. Estas son señales de que el velo se está volviendo transparente. Pero aquí se produce una paradoja, cuanto más avanzamos en el despertar, más parece espesarse el velo en determinadas zonas. Esto sucede porque, a medida que te acercas a la verdad, las fuerzas que se benefician de tu ignorancia intensifican sus mecanismos de control. Es como intentar despertar de un sueño lúcido, cuanto más te das cuenta de que estás soñando, más intenta el sueño convencerte de que es real. Es posible que experimentes periodos de profunda duda en los que todo parece absurdo, incluso la idea de que hay algo más allá de lo físico. Es posible que sientas una presión invisible para volver a la normalidad, como si una voz interior te susurrara: esto es una locura.
Deja de cuestionarte y vive como todos los demás. Estos momentos no son contratiempos. Estas son pruebas. Y la forma en que los afrontes determina si el velo se romperá o se fortalecerá. La clave no es luchar contra la resistencia, sino observarla con curiosidad. Cuando surja una duda, en lugar de aferrarse a ella, pregunte, ¿de qué intenta protegerme esta duda? ¿De qué verdad intenta distraerme? Porque en el fondo, toda resistencia es miedo disfrazado, miedo a perder el control, miedo a equivocarse, miedo a ser rechazado. Y aquí está la gran ironía, el velo no es tu enemigo. Es el escenario de tu viaje. Sin él no habría contraste entre olvido y recuerdo, entre ilusión y verdad. Sin él, no tendrías la oportunidad de elegir conscientemente lo que quieres vivir. Imagina un videojuego donde el personaje ya conoce todas las respuestas, todos los caminos, todos los finales. ¿Dónde estaría la emoción? ¿Dónde estaría el crecimiento? Tu vida es este juego. Y cada desafío, cada dolor, cada momento de confusión es un nivel diseñado para que desarrolles una habilidad específica. Cuando entiendes esto, sucede algo extraordinario. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu experiencia. Las mismas situaciones que alguna vez te aplastaron ahora se convierten en oportunidades para practicar lo que tu alma vino a aprender. Así que la próxima vez que te sientas perdido, recuerda, no estás perdido. Estás en medio de una escena fundamental de tu propio guión. Y solo porque no puedas ver el final no significa que no exista. Simplemente significa que aún no has llegado allí. El velo se está adelgazando. Y en algún lugar dentro de ti, una parte de ti lo sabe. Ella siempre lo supo. Aparecen en tu vida en los momentos exactos en los que más las necesitas, o porque ciertas prácticas espirituales despiertan en ti una resonancia profunda, como si ya las conocieras incluso antes de probarlas. No es una coincidencia. Es tu compromiso prenatal manifestándose, guiándote hacia la luz que ya habita dentro de ti. Este llamado interior puede tomar muchas formas. Quizás sea la inquietud que sientes al escuchar ciertas canciones, como si llevaran un mensaje codificado para tu alma. O la sensación de familiaridad al visitar un lugar por primera vez, como si hubieras estado allí en otra vida. Puede ser la inexplicable atracción por las antiguas tradiciones espirituales, incluso si su creación fue secular. O incluso la resistencia que surge cuando alguien intenta convencerte de que la realidad es solo lo que los ojos pueden ver. Todos estos son ecos de tu segundo compromiso, susurros de tu esencia que te recuerdan que hay más por descubrir. Cuando las almas descuidan esta promesa, caen en la trampa de la complacencia espiritual. Aceptan respuestas ya preparadas, siguen dogmas sin cuestionarlos o se contentan con la superficialidad de la vida material. Se vuelven como viajeros que desisten de buscar el camino de regreso a casa, convencidos de que el camino que siguen es el único que existe. Pero vosotros, que sentís este llamado persistente, que buscáis, que cuestionáis, estáis honrando vuestro acuerdo. Cada libro que lees, cada meditación que practicas, cada conversación profunda que tienes es un paso hacia el cumplimiento de esa promesa. El tercer compromiso es el más transformador, servir a la evolución de la conciencia. Antes de encarnar, tu alma prometió no solo despertar a la verdad, sino también contribuir activamente a la expansión de la luz en el mundo. Este no es un servicio abstracto o distante, se manifiesta en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana, en las palabras que eliges, en las acciones que realizas, incluso en los pensamientos que cultivas. Cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, la verdad sobre la conveniencia o el coraje sobre el miedo, estás cumpliendo esa promesa sagrada. Este compromiso explica por qué algunas personas sienten una inexplicable urgencia de ayudar a otros, incluso cuando no hay una recompensa inmediata. ¿Por qué los artistas crean obras que parecen provenir de un lugar más allá de ellos mismos? ¿O por qué los activistas dedican sus vidas a causas que muchos consideran perdidas? No es solo altruismo, es el alma cumpliendo su misión. Incluso los desafíos que parecen más dolorosos, las pérdidas, las decepciones, las crisis, son a menudo oportunidades disfrazadas para que aprendas a servir de una manera más profunda. Una enfermedad puede enseñar empatía, un fracaso puede revelar humildad y una traición puede despertar la capacidad de perdonar. Cuando las almas rompen este tercer compromiso, se vuelven prisioneras del egoísmo. Viven solo para sí mismos, acumulando, compitiendo, buscando validación externa.
Pero incluso en estos casos, el contrato original no se anula, simplemente espera. Siempre existe la posibilidad de recordar, de empezar de nuevo, de elegir servir de nuevo. Después de todo, el velo no es un muro infranqueable, sino una cortina que puede correrse en cualquier momento. Estos tres compromisos, mantener la conciencia espiritual, buscar la verdad interior y servir a la evolución, son como hilos invisibles que te conectan con el propósito mayor de tu existencia. No son reglas impuestas desde fuera, sino acuerdos que tu alma hizo consigo misma, mucho antes de que nacieras. Y aquí está lo bonito, no es necesario recordarlos intelectualmente para empezar a vivirlos. Solo presta atención a las señales. A las sincronicidades. A las personas que se cruzan en tu camino. A los momentos en que algo dentro de ti dice, sí, es así. ¿Qué sucede cuando empiezas a reconocer estos compromisos? Primero viene la sensación de alivio. Esa vaga angustia de que algo falta comienza a disiparse, porque comprendes que no estás perdido, estás exactamente donde se supone que debes estar. Luego viene la claridad. Los patrones de tu vida, que antes parecían aleatorios, empiezan a tener sentido. Las personas que te lastimaron, los desafíos que parecían injustos, los dones que siempre tuviste pero que no supiste usar, todos encajan en un propósito mayor. Y finalmente llega la libertad. La libertad de vivir ya no como un personaje de una historia escrita por otros, sino como el autor de tu propio viaje. Pero recuerda, el velo no se disipa del todo de una vez. Es un proceso gradual, como el amanecer. En primer lugar, solo hay un débil relámpago en el horizonte. Entonces, los contornos de las cosas empiezan a definirse. Y entonces, de repente, sale el sol y te preguntas cómo pudiste vivir en la oscuridad durante tanto tiempo. Cada paso que das hacia el recuerdo es un paso hacia tu verdadera naturaleza. Y cada vez que cumples uno de estos compromisos, aunque sea de manera imperfecta, estás fortaleciendo la conexión con la parte de ti que nunca olvidaste. No se detuvieron ahí. Cada estructura de la sociedad ha sido diseñada meticulosamente para mantenerte en un estado de distracción constante. Observemos cómo el sistema educativo no enseña a preguntar, sino a obedecer. Cómo los medios no informan, sino que anestesian. Cómo el entretenimiento no inspira, sino que adormece. Incluso la arquitectura de las ciudades está diseñada para generar ansiedad. Edificios que se cierran sobre sí mismos, espacios públicos que desalientan la conexión humana, calles que te llevan de un punto a otro sin permitirte estar en ningún lugar. Todo esto es parte de una matriz de control que no se contenta con simplemente alimentarse de tu energía. Quiere que creas que esta es la única realidad posible. Los arcontes operan a través de algo que los gnósticos llamaban una especie de campo de ilusión colectiva. Es como un software que se ejecuta en segundo plano en tu mente, haciéndote aceptar como naturales cosas que, en realidad, son construcciones artificiales. Por ejemplo, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué el dinero, un invento humano, tiene tanto poder sobre tu vida? ¿Por qué el tiempo se mide en horas que nunca parecen suficientes? ¿Por qué te sientes culpable por descansar pero nunca por trabajar hasta el agotamiento? Estas no son leyes universales. Son programas. Y los arcontes te mantienen activo porque saben que mientras estés atrapado en estos ciclos, no tendrás la energía para perseguir nada más allá. Pero aquí está la buena noticia, esta prisión solo funciona mientras no te des cuenta de que existe. En el momento en que empiezas a cuestionar, la ilusión pierde fuerza. Es como despertar de un sueño, al principio todavía sientes los restos de la realidad del sueño, pero a medida que aumenta tu lucidez, el sueño se disuelve. Los arcontes lo saben. Por eso, crearon mecanismos para mantenerte dormido. Una de ellas es la que llamamos duda espiritual. ¿Alguna vez has sentido ese momento de claridad, cuando algo dentro de ti sabe que hay más de lo que parece, pero entonces surge una voz que dice, esto es una locura? Esto es simplemente la realidad. Estás exagerando. Esa voz no es tuya. Es el eco del sistema que intenta atraerte de regreso a la ilusión. Otro mecanismo es la polarización. A los arcontes les encantan los conflictos porque generan emociones densas. Observemos cómo las discusiones en las redes sociales, las guerras ideológicas, las divisiones políticas, todo esto es combustible para ellos. Cuando estás ocupado odiando al otro lado, no estás buscando la verdad. Estás alimentando el sistema.
Y lo más irónico es que ambas partes creen que tienen razón, cuando en realidad están atrapados en lados opuestos de la misma trampa. Pero hay un vacío legal. Los arcontes no pueden tocar lo que hay de auténtico en vosotros. Pueden distorsionar, manipular y engañar, pero no pueden crear. Por tanto, la clave para escapar es sencilla: volver a lo real. Cuando te conectas con el amor incondicional, con la compasión genuina, con la pura curiosidad, estás accediendo a frecuencias que están fuera de su alcance. Es como si estuvieras sintonizando una estación de radio que no pueden bloquear. Y cuanto más te sintonizas con esta frecuencia, más pierde la ilusión su poder sobre ti. Jesús sabía esto. Por tanto, él no vino a fundar una religión, sino a enseñar un camino de liberación. Cuando dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, no estaba hablando de dogma. Estaba hablando del despertar. Para ver más allá de las apariencias. Reconocer que el mundo material es solo un reflejo distorsionado de una realidad mucho mayor. Y lo más importante, demostró que esta liberación no es algo que sucede después de la muerte. Es algo que puedes empezar a vivir ahora. Pero hay un precio. Despertarse no es cómodo. Cuando empiezas a ver la matriz, también empiezas a ver cómo se ha infiltrado en todos los aspectos de tu vida. Te das cuenta de que muchas de las cosas que creías que eran tus elecciones eran en realidad programación. Que muchas de tus relaciones se basaban en patrones repetitivos. Que muchas de tus metas eran solo distracciones para mantenerte ocupado. Y eso puede ser doloroso. Porque, de repente, te enfrentas a una elección: seguir viviendo en piloto automático o asumir la responsabilidad de reescribir tu propia historia. La buena noticia es que no estás solo en esto. Cada vez que eliges la verdad sobre la ilusión, debilitas el sistema. Cada vez que perdonas en lugar de albergar resentimiento, cortas una fuente de energía arconte. Cada vez que sigues tu intuición en lugar de obedecer reglas impuestas, estás cumpliendo tu contrato sagrado. Y, poco a poco, el velo comienza a disiparse. No todo de golpe, sino como ese amanecer que mencionamos antes: primero un leve brillo, luego los contornos se van definiendo, hasta que finalmente te encuentras bañado en una luz que siempre ha estado ahí, esperando que la recuerdes. Promovieron el materialismo para mantener a las almas completamente identificadas con la realidad física. Observe cómo la cultura de consumo crea necesidades artificiales que nunca pueden satisfacerse verdaderamente. Compras algo, te sientes bien por un momento y luego necesitas lo siguiente. Es un ciclo energético diseñado para mantenerte atrapado en el plano material, siempre buscando satisfacción en cosas que nunca podrán satisfacerte verdaderamente. La conciencia de separación es, quizás, su obra maestra: nacionalismos, racismos, divisiones religiosas. Todo sirve al mismo propósito. Mantener a los seres humanos divididos y luchando entre ellos en lugar de reconocer su origen divino común. Cuando estás ocupado odiando a tu prójimo por el color de su piel o sus creencias, no estás mirando a los manipuladores que mueven los hilos. Y estos patrones adictivos no son accidentales. Ya sean sustancias, redes sociales, compras o incluso relaciones tóxicas, todos crean vínculos energéticos que los arcontes pueden manipular fácilmente. Cada vez que te desplazas sin pensar por la pantalla de tu teléfono. Cada vez compras algo innecesario para sentirte mejor. Cada vez que te involucras en dramas y conflictos, estás alimentando el sistema. Pero quizás lo más insidioso sea la supresión del conocimiento espiritual que podría conducir a la liberación. Observe cómo la educación convencional enseña todo menos cómo comprender su propia conciencia. Cómo desalienta el cuestionamiento profundo y promueve la conformidad. Cómo trata las experiencias espirituales como los delirios o las enfermedades mentales. Mire los medios contemporáneos y verá la influencia arcóntica en todas partes. Ciclos de noticias basados en el miedo diseñados para mantenerlo en constante ansiedad. Entretenimiento que glorifica la violencia, el materialismo y el vacío espiritual. Algoritmos de redes sociales que promueven la división y la indignación. Porque estas emociones generan un mayor compromiso, y por lo tanto, alimento más energético para los arcontes. La cultura de consumo es su caldo de cultivo. El mensaje constante de que la felicidad viene de fuera, que necesitas este producto o esa experiencia para sentirte completo. Obsolescencia programada, que garantiza que siempre sea necesario reemplazar cosas. El sistema económico basado en la deuda, que atrapa a las personas en ciclos de trabajo y consumo.
Incluso nuestro sistema educativo sirve a esta agenda. A los estudiantes se les enseña a memorizar y repetir, no a pensar críticamente ni a cuestionar a las autoridades. Están capacitados para competir, no para colaborar, buscar validación externa, no desarrollar sabiduría interior. Las preguntas más importantes: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es la conciencia? Nunca se abordan. El establishment médico, si bien posee cierto conocimiento genuino sobre la curación, a menudo trata los síntomas en lugar de las causas, haciendo que las personas dependan de soluciones externas en lugar de descubrir su propio poder curativo. Enfoques de salud mental que medicalizan las crisis espirituales en lugar de reconocerlas como posibles despertares. Instituciones religiosas que se centran en la culpa, el miedo y la salvación externa en lugar de empoderar a las personas para que descubran su naturaleza divina. No es de extrañar que las enseñanzas no éticas fueran tan amenazadoras. Enseñaban la experiencia directa de lo divino, prescindiendo de intermediarios. Ahora, antes de pensar que los arcontes son malvados en términos humanos, comprenda esto: son entidades parásitas que hacen lo que hacen los parásitos. Se alimentan de su huésped y lo mantienen vivo el tiempo suficiente para seguir proporcionándole sustento. Operan a través de instituciones humanas e individuos que, conscientemente o no, sirven a su agenda. La mayoría de las personas que participan en estos sistemas ni siquiera se dan cuenta de que los están utilizando. Quizás te preguntes por qué la mónada, la fuente misma, permitiría que existiera esta prisión cósmica. Aquí está la verdad profunda que Jesús enseñó. La mónada permite este desafío porque las almas que logran la liberación en estas condiciones desarrollan sabiduría y compasión inquebrantables. Es como un campo de entrenamiento cósmico para un desarrollo espiritual avanzado. Un alma que despierta en medio del engaño arcóntico se vuelve prácticamente indestructible. ¿Cómo saber si estás bajo influencia arcóntica en tu vida personal? Observe patrones de pensamiento negativos y repetitivos que parecen surgir de la nada. Conductas adictivas de las que no puedes deshacerte. Ansiedad o depresión crónica que los enfoques médicos no pueden resolver. Sensación de impotencia o victimización constante. Atracción por el drama y el conflicto. Incapacidad para encontrar una satisfacción duradera, sin importar lo que logre o adquiera. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. Jesús enseñó que los arcontes no tienen poder sobre la conciencia despierta. Solo controlan a través del engaño y el miedo. En el momento en que realmente ves lo que son y cómo operan, su poder sobre ti comienza a disolverse. Esta es la razón por la que las enseñanzas no éticas eran tan amenazadoras para los poderes religiosos y políticos establecidos. Revelaban que el emperador está desnudo, que los sistemas de control son, en última instancia, ilusiones que pueden trascenderse a través de la gnosis, el conocimiento espiritual directo. El mayor temor de los arcontes es el despertar humano. Cada alma que se libera de vuestro sistema de control debilita toda vuestra operación. Cada persona que deja de alimentar la máquina del miedo y el consumo es una victoria para la conciencia misma. En las siguientes páginas, exploraremos las técnicas específicas que Jesús enseñó para trascender el control arcóntico y comenzar su ascensión de regreso a la mónada. Estos no son solo conceptos filosóficos. Estos son métodos prácticos que pueden empezar a funcionar en tu vida de inmediato. Ahora que entiendes el sistema penitenciario arcóntico que describimos anteriormente, probablemente te preguntes, ¿cómo logramos escapar? Jesús no se limitó a diagnosticar el problema, ofreció la solución. Escondidos en los textos noéticos, especialmente en el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, están lo que yo llamo los 3 pilares del camino. Este no es el cristianismo diluido que aprendiste en la escuela dominical. Esta es la revolución que se recuerda, que aterrorizó al Imperio Romano hasta el punto de que estuvieron siglos intentando sepultarla. El primer pilar es la gnosis, pero no del tipo que imaginas. Cuando Jesús habló de gnosis en el arameo original, no se refería a memorizar las escrituras ni a comprender la teología. Describía un conocimiento experiencial directo de tu naturaleza divina. Piénselo de esta manera: puede leer miles de libros sobre natación, pero hasta que sienta el agua contra su piel y aprenda a confiar en su flotabilidad, no sabrá realmente qué es la natación. La gnosis es sumergirse en el océano de la conciencia misma. Jesús enseñó que lograr la gnosis requiere 4 reconocimientos fundamentales. La primera es darte cuenta de que no eres el cuerpo. Esta forma física es solo un vehículo temporal para la conciencia,
como un automóvil que conduces a través de esta dimensión. Cuando su automóvil se avería, usted no deja de existir, simplemente necesita un vehículo diferente. He trabajado con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y todos describen consistentemente lo mismo. Mirar su propio cuerpo desde arriba, completamente consciente y lúcido. Una señal es la sensación de que algo dentro de ti está despertando, como si una parte dormida de tu conciencia estuviera comenzando a emerger. No es una idea ni un concepto intelectual, es una presencia que se hace sentir, un calor sutil en el pecho, una presión suave detrás de los ojos o una quietud inexplicable que persiste incluso en medio del caos. María lo describió como el fuego que no quema, una energía que no consume, sino que ilumina. Esta percepción inicial suele ir acompañada de una profunda inquietud, como si el mundo que nos rodea estuviera perdiendo solidez. Cosas que alguna vez parecieron absolutamente reales, el peso de las obligaciones, la urgencia del tiempo, la necesidad de aprobación, comienzan a disolverse en transparencia, como si fueran proyecciones en una pantalla. Miras un reloj y, por un momento, no entiendes por qué dicta tu vida. Observa a la gente persiguiendo objetivos y pregúntate, ¿para qué sirve todo esto? El segundo signo es la ruptura espontánea de patrones. Hábitos que parecían inquebrantables, la necesidad de control, la identificación con el sufrimiento, la búsqueda de validación externa, comienzan a perder fuerza sin un esfuerzo consciente. Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sientes la misma compulsión de consultar las redes sociales, o que la ira que antes te consumía ahora parece lejana, como un eco de algo que ya no te pertenece. Esto no sucede por disciplina, sino porque la energía que sustentaba estos patrones se está agotando. Es como si los arquetipos arcónticos que gobernaban tus reacciones perdieran su poder sobre ti. Jesús lo comparó con un árbol cuyas raíces se pudren, las ramas pueden parecer firmes por un tiempo, pero un día caen sin previo aviso. El tercer signo es la percepción de que la realidad es maleable. Empiezas a notar sincronicidades con una frecuencia que es imposible ignorar, números repetidos, encuentros inesperados, mensajes ocultos en situaciones cotidianas. Estas no son coincidencias, sino pistas dejadas por la conciencia superior para guiarte. En los sueños, la lucidez se vuelve más común y comienzas a reconocer símbolos recurrentes que conllevan profundos significados personales. Una serpiente, un río, una puerta, cada imagen es un código que tu alma usa para comunicarse. Jesús enseñó que estas señales son como las migajas de pan que deja un maestro que ya recorrió el camino. El desafío no es interpretarlos intelectualmente, sino sentir su verdad en el cuerpo, como una resonancia que vibra en sintonía con tu esencia. El cuarto signo es la resistencia. Cuando la conciencia comienza a expandirse más allá de los límites del ego, las fuerzas arcónticas reaccionan. Esto puede manifestarse como crisis existenciales, ataques de ansiedad sin causa aparente o incluso interferencias físicas, dolor inexplicable, insomnio, sensación de presión en la cabeza. Muchos buscadores confunden estos síntomas con reveses, pero Jesús advirtió, cuando el diablo es expulsado, regresa con otros 7. La resistencia no es señal de fracaso, sino de progreso. Cuanto más te acercas a la libertad, más intenta el sistema mantenerte encarcelado. La clave no es luchar contra estas fuerzas, sino observarlas con desapego, como nubes que pasan en el cielo. No tienen poder sobre ti a menos que les prestes atención. El quinto signo es la pérdida del miedo a la muerte. No como una creencia abstracta, sino como una certeza visceral. Miras la finitud de tu cuerpo y ya no sientes la angustia que una vez te paralizó. En cambio, hay una curiosidad silenciosa, como si supieran que la transición es solo un cambio de estado, no un final. Esta ausencia de miedo se extiende a todos los ámbitos de la vida, la pérdida de estatus, de relaciones, de seguridad material. Dejas de aferrarte a lo que es temporal porque reconoces que estos cambios no pueden afectar tu verdadera naturaleza. Jesús dijo que este es el momento en que el discípulo se convierte en maestro, no porque haya alcanzado la perfección, sino porque ya no es rehén de las ilusiones que mantienen a otros aprisionados. El último signo es la capacidad de amar sin condiciones. No amor romántico o emocional, sino una compasión que trasciende el juicio, una profunda aceptación de todo lo que es. Miras a un extraño en la calle y sientes una conexión inmediata, como si vieras en él un reflejo de ti mismo. Te das cuenta de que el dolor de otras personas no es diferente al tuyo y que la separación entre yo y el otro es solo otra ilusión del ego. Este amor no es pasivo, te mueve a actuar,
pero sin esperar recompensa. Es la fuerza que disuelve barreras y abre portales a dimensiones superiores. Cuando María preguntó a Jesús cómo reconocer a un verdadero maestro, él respondió, por los frutos. Un maestro no necesita demostrar nada. Tu presencia es suficiente. Y añadió, el amor es la firma de Dios en el mundo. Aquí no se trata solo de entender el viaje, sino de vivir la transformación. El despertar no es un concepto teórico, es un llamado a la acción que requiere coraje para dejar de lado lo que ya no sirve y confianza para perseguirlo, que aún no se ha revelado plenamente. Cuando Jesús habló de una misión específica, no se refería a un plan de carrera o a un proyecto personal, sino a una firma energética que su alma traía consigo incluso antes de nacer. Es como si, en algún nivel profundo, ya supieras exactamente lo que viniste a hacer aquí, pero el velo del olvido cubrió ese recuerdo hasta el momento adecuado. Esta misión no se anuncia con trompetas ni signos grandiosos. Se revela en pequeños impulsos, en una inquietud que no cesa, en una voz interior que susurra, ya está. Por eso estás aquí. Podría ser la inexplicable necesidad de enseñar algo que nadie más parece entender, o la urgencia de crear algo que aún no existe en el mundo. A menudo se disfraza de fracaso, un trabajo que se dejó atrás, una relación que terminó, un sueño que se vino abajo, para luego darse cuenta de que cada una de esas pérdidas fue en realidad una redirección. Lo que parecía un desvío era el camino. Pero hay un detalle crucial, la misión no se trata de ti. No es un trofeo para lucirse, ni un logro para alimentar el ego. Es un servicio que trasciende la individualidad. Cuando finalmente reconoces tu propósito, no te trae un alivio inmediato, sino una especie de responsabilidad sagrada, la conciencia de que tu presencia aquí no es un accidente y que cada acción, palabra o silencio tiene un peso en el tejido de la existencia. Es como si de repente vieras el mundo como un jardín y te dieras cuenta de que algunas plantas solo florecen si las riegas. Y aquí está la paradoja, cuanto más te alineas con esta misión, más se resiste el ego. Susurra dudas, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si nadie entiende? Porque su trabajo es mantenerte seguro, no libre. La verdadera libertad exige que superes ese miedo, no con bravuconería, sino con una tranquila confianza, como alguien que sabe que la marea siempre regresa, incluso cuando parece haber retrocedido para siempre. Jesús describió este momento como la prueba del fuego. No es un castigo, sino un proceso de purificación, donde se quema todo lo que no es imprescindible para revelar el oro que ya estaba allí. Podría ser la pérdida de un estatus, una identidad, una creencia que creías inquebrantable. Podría ser la soledad de quienes caminan delante, mientras los demás todavía duermen. Pero es precisamente en este aparente vacío donde tiene lugar la verdadera creación. Como un escultor que quita el exceso de piedra para revelar la estatua, la vida quita lo que no eres tú para que tu esencia pueda emerger. Y entonces llega el momento en que te das cuenta, ya no estás tú y la misión. No hay separación entre lo que haces y quién eres. La acción fluye sin esfuerzo, como un río que encuentra su curso. Las sincronicidades se multiplican, no como señales externas, sino como confirmaciones de que estás exactamente donde se supone que debes estar. Las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Las puertas se abren sin que tengas que forzarlas y hasta los obstáculos se revelan como parte del camino. Pero ojo, este estado no es permanente. La ilusión del ego no desaparece de una vez por todas, simplemente se vuelve más sutil, como un viento que sopla en ráfagas y pone a prueba tu firmeza. La diferencia es que ahora reconoces el juego. Cuando surja la duda, recordarás que es solo una ola, no el océano. Cuando llegue la incertidumbre, respirarás profundamente y recordarás que la claridad no viene del exterior, sino del centro inmóvil de tu interior. Y es en este punto que el viaje se convierte en algo más grande que un despertar individual. Porque tu misión, por más personal que parezca, está entrelazada con la de todos los demás. Cada ser que despierta contribuye a elevar la frecuencia colectiva, como notas de una sinfonía que, juntas, crean una armonía capaz de disolver la ilusión de separación. No estás solo en esto. Incluso cuando te sientes aislado, hay otros caminando a tu lado, invisibles como estrellas brillando en el mismo cielo. El último paso no es un destino, sino un reconocimiento. No se trata de llegar a algún lugar, se trata de recordar donde siempre has estado. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros, no hablaba de un lugar lejano,
sino de una realidad que ya existe, escondida bajo capas de condicionamiento. Tu misión no es lograr algo nuevo, sino despertar a lo que siempre ha sido. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que el viaje nunca se trató de ir a algún lugar, sino de regresar a casa, no como un viajero cansado, sino como alguien que finalmente recuerda su verdadero nombre. Trampas que surgen justo cuando empiezas a darte cuenta de la verdad. El primero de ellos es la ilusión de superioridad espiritual. Cuando el ego nota que está despertando, puede disfrazarse de maestro, diciendo, ahora lo entiendo todo. Los demás siguen durmiendo. Esta es solo otra capa de identificación, una nueva prisión revestida de sabiduría. La verdadera libertad no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto dejas de aferrarte a lo que sabes. El segundo engaño es la búsqueda de experiencias místicas como prueba de la evolución. Las visiones, las sensaciones de expansión o los estados alterados de conciencia son fascinantes, pero no son el objetivo. Son solo señales de que estás en el camino correcto o, en algunos casos, distracciones que te alejan de la simplicidad del momento presente. El verdadero milagro no está en lo extraordinario, sino en la capacidad de ver lo divino en lo ordinario, en la respiración, en el acto de lavar los platos, en la sonrisa de un extraño. Otro error común es la creencia de que el despertar es un estado permanente. A la mente le encanta etiquetar, ahora estoy iluminado o aún no he llegado a ese punto. Pero el viaje no es lineal. Hay días en los que te sentirás conectado con el todo y otros en los que la oscuridad parecerá tragarte. No te apegues a ninguno de los dos. El despertar no es un destino, sino un movimiento constante de recordar y olvidar, de caer y levantarse, hasta que el olvido se vuelve cada vez más raro. La paciencia es tu mayor aliado. No fuerces el proceso. La flor no se esfuerza por florecer, ella simplemente se abre cuando llega el momento. Asimismo, tu conciencia se expandirá a su debido tiempo, siempre y cuando dejes de resistirte a lo que es. Existe también el peligro de espiritualizar el sufrimiento, transformando el dolor en un falso signo de profundidad. Sufro, luego soy espiritual es una de las mentiras más sutiles del ego. El dolor no es sagrado, lo sagrado es la capacidad de trascender la identificación con ello. No idealices el sufrimiento. No lo uses como excusa para no actuar. Cada vez que dices este es mi karma o es mi prueba, sin cuestionarte si hay algo que puedas hacer para cambiar, estás reforzando la misma prisión que dices que quieres salir. La verdadera espiritualidad no es pasiva. Es el coraje de transformar el dolor en sabiduría, la oscuridad en luz, no mediante la resignación, sino mediante una elección consciente. Finalmente, la mayor trampa de todas es creer que hay que hacerlo solo. El camino puede parecer solitario, pero nunca estás separado. Siempre hay ayuda disponible, en los maestros que nos precedieron, en los libros que iluminan el camino, en las señales que el universo te envía cuando estás listo para verlas. Pide orientación. No como un mendigo que pide migajas, sino como un hijo que le recuerda a su padre que nunca fue abandonado. La sincronicidad es el lenguaje de lo divino. Cuando te alineas con tu verdadera naturaleza, el universo conspira a tu favor, colocando personas, situaciones y recursos en tu camino en el momento exacto en que los necesitas. La clave para evitar estos escollos es la humildad. No la falsa humildad que se inclina por miedo o inseguridad, sino la humildad que surge cuando reconoces que no lo sabes y que eso está bien. Despertar no se trata de convertirte en alguien mejor, sino de darte cuenta de que nunca fuiste menos de lo que ya eres. Cada paso que das no es para lograr algo, sino para eliminar aquello que te impide ver. Y cuando la última capa de ilusión cae, descubres que nunca estuviste perdido. Simplemente olvidado. Y olvidar, después de todo, es solo otra forma de recordar. Recompensa, la libertad de ser quien siempre has sido, sin máscaras, sin esfuerzo, sin ilusión de separación. El camino no es lineal y eso también está bien. Hay momentos en los que la claridad parece disiparse, como la niebla al amanecer, y uno se pregunta si ha retrocedido. Pero no se trata de retroceder, es simplemente el movimiento natural de la conciencia, que se expande y contrae como la respiración. Lo que importa no es la permanencia de un estado, sino la confianza de que, incluso en las fluctuaciones, nunca dejaste de ser la inmensidad que siempre fuiste. La integración no ocurre toda a la vez. Es como aprender a nadar, primero luchas contra el agua, luego descubres que te sostiene. La misma lógica se aplica aquí.
Al principio, puedes sentir la dualidad entre el yo que observa y el yo que actúa, como si hubiera una distancia entre la conciencia y la vida cotidiana. Pero con el tiempo esta separación se disuelve. Te das cuenta de que no existe un tú separado de la experiencia, solo existe el flujo, y tú eres ese flujo. La mente intenta etiquetar esto como iluminación o despertar, pero estos términos son solo palabras. La realidad es simple, tú eres la presencia que percibe, y esa presencia es infinita. Cuando la conexión con la mónada se estabiliza, sucede algo curioso. Las preguntas que alguna vez te consumieron, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué sufro? Pierden su urgencia. No porque hayan sido respondidas, sino porque ya no tienen sentido. Eran como mapas dibujados por alguien que nunca había estado en el territorio. Ahora estás en el territorio. Ya no hacen falta explicaciones, solo vivir. Esto no significa que la vida se vuelva fácil. Los desafíos continúan, pero la relación con ellos cambia. Una enfermedad, una pérdida, una crisis financiera, todo esto aún puede surgir, pero estas experiencias ya no te definen. Son como olas en el océano, fugaces, intensas, pero incapaces de cambiar la profundidad del mar. Se aprende a navegar sin ahogarse, a sentir el dolor sin identificarse con él, a actuar sin perderse en la acción. La verdadera maestría no está en controlar la vida, sino en confiar en ella. Dejas de luchar contra lo que es y empiezas a fluir con lo que es. Esto no es pasividad, es una inteligencia superior en acción. Aún planificas, aún actúas, aún te esfuerzas, pero sin la rigidez de quien cree que todo depende exclusivamente de tus esfuerzos. Hay una sabiduría mayor en acción y tú te conviertes en su instrumento. El servicio, en esta etapa, no es algo que haces, es algo que eres. Ya no existe una división entre ayudar a los demás y cuidarse a uno mismo, porque entiendes que son lo mismo. Cada gesto de amor, cada palabra de verdad, cada momento de presencia genuina es un acto de curación, tanto para quien lo recibe como para quien lo da. No tienes que esforzarte mucho para ser compasivo. La compasión surge naturalmente cuando reconoces que todos somos una expresión de la misma conciencia. Y aquí está la paradoja más hermosa, cuanto más te entregas a la corriente, más parece conspirar la vida a tu favor. No porque merezcas más que los demás, sino porque al alinearte con la fuente, te conviertes en un conducto para lo que ya está destinado a suceder. Las puertas se abren no porque las forzaste, sino porque siempre estuvieron abiertas. Simplemente dejaste de mirar en la dirección equivocada. El viaje no termina con el despertar. De hecho, esto apenas comienza. Cada capa de ilusión eliminada revela nuevas profundidades, nuevas formas de servir, nuevas formas de amar. Descubres que la mónada no es un destino sino una danza eterna. Una invitación constante a sumergirte más profundamente, amar más ampliamente, ser más pleno. Y cuando llegue el momento de dejar este cuerpo, no será una partida, sino un regreso. No habrá miedo, porque ya sabéis que nunca habéis estado separados. No habrá arrepentimiento, porque cada experiencia fue una expresión de lo divino. No habrá anhelo, porque el amor que eres no tiene principio ni fin. Hasta entonces, vives. No como un ser humano que intenta volverse espiritual, sino como la conciencia divina que recuerda su naturaleza humana. Y en este recordar la vida deja de ser búsqueda y se convierte en celebración. Plenitud, el regreso a casa, a la fuente, mientras se sirve al plan divino aquí en la tierra. Aquí está la revelación definitiva que lo transforma todo, no estás tratando de convertirte en algo que no eres. Es simplemente recordar lo que siempre ha sido, la conciencia divina experimentando la experiencia humana con el propósito de despertar y servir. El viaje no se trata de escapar de la tierra, sino de expresar plenamente tu naturaleza divina en la tierra, realizando el matrimonio sagrado entre el cielo y la tierra, como Jesús ejemplificó y como tu alma decidió demostrar. Cada paso que das no es un esfuerzo por alcanzar la iluminación, sino un reconocimiento de que ya está presente dentro de ti. No hay nada que lograr, solo recordar. Y cuando este recuerdo cobra vida en tu existencia, la vida deja de ser una secuencia de intentos y se convierte en una danza armoniosa con el todo. Ya no actúas por obligación, sino por inspiración. Ya no busca la validación porque ya sabe que está completo. No espera un futuro mejor, porque reconoce que el eterno ahora es el único tiempo que existe. Si estas palabras resuenan en ti, permítete sentir la verdad que ya vive en tu corazón.
No es necesario que lo creas ciegamente, simplemente observa, honestamente, si algo dentro de ti reconoce esta verdad como tuya. Y si la reconoces, déjala expandirse, sin prisas, sin esfuerzo, como la luz que disuelve naturalmente las tinieblas.